25 de abril, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo, así que como todas las mañanas damos la bienvenida y saludamos a nuestros compañeros Lautaro, Carolina y Byron. Lautaro, ¿qué sabemos acerca de la narcoavioneta que se encontró en la provincia de Santa Elena? Hola Vero, Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, en la provincia de Santa Elena se encontró una avioneta en la que se estaba utilizando para el transporte de droga. Más de 200.000 gramos de cocaína fueron decomisados y también hubo una persecución policial con los presuntos miembros de una banda de narcodelictiva que se dedicaba a esta comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes. Tendremos los detalles, seguramente las autoridades se encuentran investigando este hecho. Carolina, cuéntanos por favor cuáles fueron los resultados de la reunión entre el presidente Lasso y las autoridades de la función judicial. ¿Qué tal, Vero, compañeros y a toda nuestra audiencia? Este encuentro se realizó el día de ayer en Guayaquil y pues se ha acordado ya que se pronuncie la Corte Constitucional en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el alcance de los habeas corpus, pero también sobre la evaluación y ciertos aspectos relacionados a los jueces y magistrados específicamente, y les vamos a contar más adelante. Correcto, revisaremos específicamente también, como tú bien lo dices, cuáles fueron los resultados de esta reunión. Byron, muy buenos días. ¿A quién tendremos en nuestro segmento de entrevistas en esta mañana? Hola Verónica, Carolina, Lautaro, muy buenos días. Estará con nosotros el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo, a propósito de esta resolución o esta reunión que han tomado los dos poderes del Estado y que han culminado. La Corte Constitucional se revisa para poner limitación al ejercicio del derecho de habeas corpus, pero queríamos también aclarar a la audiencia que lamentablemente el ministro de Seguridad, el general Patricio Carrillo, no pudo estar con nosotros precisamente por las amenazas de muerte que, como hemos escuchado este fin de semana, recaen sobre él, y por un tema de seguridad ha evitado referirse a los medios, en este caso con nosotros, que había pactado una entrevista, así que entendemos la situación. Correcto, tenemos una agenda de información bastante nutrida en esta mañana. Damos paso enseguida a los titulares, amigos. El presidente de la República se reunió con las autoridades judiciales para determinar qué acciones tomar ante los últimos hechos suscitados en la justicia nacional. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, expresó su desacuerdo ante la ratificación de habeas corpus para alias Junior. La policía localizó una narcoavioneta en Santa Elena. Se encontraba en una pista clandestina. Tras su revisión se aprehendieron 222 paquetes de clorhidrato de cocaína. Y en los deportes, Gonzalo Escobar, campeón en dobles del ATP 250 de Serbia. El manabita, haciendo dupla con Ariel Bejar, derrotó a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-2, 3-6 y 10-7. Bien, vamos con los detalles de la información, amigos televidentes. La madrugada de este domingo 24 de abril, como les comentamos al iniciar esta emisión informativa, una avioneta fue encontrada en una pista clandestina al sur de la provincia de Santa Elena. Al llegar al sitio pudieron observar mecheros que servían para que el piloto de la aeronave pueda visualizar la pista. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acudieron inmediatamente al lugar, en donde hubo una persecución que parecía de película entre la unidad de narcóticos y un vehículo con 6 ciudadanos. El coronel Edison Miranda informó que se encontraron sustancias sujetas de fiscalización, $18.000 y otras evidencias más. Lautaro, ¿qué más nos puedes contar sobre esta situación? Así es, Vero, estaban fuertemente armados, tenían 2 ametralladoras completamente cargadas, un vehículo también en el que trataron y lograron escapar efectivamente estos 6 o 5 individuos que se presume estaban esperando que llegara la narcoavioneta, como les hemos contado a nuestros amigos en el inicio. Este vehículo aéreo se utilizaba para el transporte de droga, tenía que llegar a ese punto, ahí iban a cargar los 230.000 paquetes o gramos de cocaína, y eso lo iban a trasladar hasta México. El destino final era México. Sin embargo, la policía logró detectarlos y cuando aterrizó la avioneta, pues los persiguieron, hubo intercambio de disparos, fue una persecución al estilo que hemos visto en las películas o en las series de los narcos muy famosos. Sin embargo, lograron escapar. Luego, al día siguiente, volvió la policía al sitio, a la zona, y encontró la droga.
¿Qué encontraron también? Pues que la placa había sido clonada, es decir, una avioneta que tenía otra numeración y con eso podía movilizarse de manera ilegal y obviamente sin que le detecten los diferentes radares que fueron ya ubicados en estas zonas del país. Recordemos que incluso el año pasado se instalaron radares para poder detectar y encontrar a las narcoavionetas que lo que hacen es transportar dinero y también droga por el país y hacia destinos internacionales. Y vale la pena también destacar que este hallazgo se hace porque la ciudadanía de la zona dio aviso a la policía de que estaba ocurriendo, ellos escuchaban disparos y fueron los que alertaron a las autoridades. Se dio este hallazgo, la narcoavioneta, como vemos, pero no fue la única que se encontró este fin de semana, ¿no? También se identificó otra, las Fuerzas Armadas identificaron otra el día en la provincia del Guayas, pero lamentablemente cuando llegaron a la zona esta no pudieron evitar que despegue y pues se sospecha también que llevaba droga porque fue localizada en una vía de segundo orden, ¿no? En una pista clandestina también. Estas avionetas, Carolina y compañeros, que trasladan droga o dinero en efectivo, dólares evidentemente, no es nuevo. Ustedes deben recordarse a unos 12 años más o menos, en Manabí, en el norte, cerca de Jama. Una avioneta, igual con matrículas falsas pero de origen mexicano, se estrelló contra una pequeña elevación, una montaña muy pequeña en Manabí y miles de dólares se regaron por las montañas. Yo recuerdo porque trabajaba en Manabí en esa época y fue una cosa de locos porque los moradores comenzaron a acercarse a coger el dinero, luego pues, los narcos se acercaron días después a reclamar su dinero. Es decir, no es nuevo esto de las avionetas, si ustedes recuerdan la historia, es un modus operandi similar al que se usaba en la época de Pablo Escobar en Colombia. Estas avionetas, que incluso como tú bien lo decías, Lautaro, se han hecho hasta películas de cómo estas avionetas pequeñas se cargan con droga o vienen con dinero, retiran la droga, dejan el dinero y vuelven a hacer su operación. Lamentablemente ese radar de Montecristi, que como todos sabemos nunca funcionó, apenas 15 días y salió del aire del monitoreo, pues ya no tiene esa capacidad. Lo que ha hecho la Fuerza Aérea, y lo dijo su comandante, el general Espinosa, hace unas 2 semanas, es que han puesto unos radares pequeños, no con la misma capacidad de alcance, a lo largo de la costa, entre esos Santa Elena y Manabí, pero los aviones de reconocimiento, los UAV de la Marina, que uno se cayó la semana pasada a propósito, son estos drones que son manejados remotamente, pero que verifican que efectivamente pueda haber alguien en el espacio aéreo no identificado. Y ahí alertan a esos famosos Tucano, que sí, fue justo uno de los aviones que, digamos, no interceptó, pero persiguió a esta aeronave. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, nuestra Fuerza Aérea, porque así lo establece la Constitución, no tiene capacidad de derribar a estas aeronaves. En otros países sí. Entonces, la Fuerza Aérea de cada país puede derribar, puede disparar en el aire a una de estas avionetas que todos sabemos qué transporta y de qué son. Aquí, lamentablemente, no. Lo que hace el avión ecuatoriano, en este caso el caza, es seguirlo para intimidarlo y, de alguna otra manera, ser disuasivo, que tiene otro concepto. Exactamente. No sé si podemos ver en pantalla otra vez qué fueron los indicios, lo que se pudo recopilar de este operativo, que, como ya lo hemos dicho, pues habían $18.000 en efectivo, habían 230.000 gramos y también había un vehículo y diferente armamento. Producción, exactamente, muchas gracias. Ahí está un vehículo que es el que utilizaban para poder movilizarse hacia la avioneta los diferentes miembros de esta organización y en el que utilizaron también para escapar. 3 GPS, de esa manera podían saber hacia dónde ir, porque recordemos que hay varias pistas clandestinas en toda la costa ecuatoriana, 78 cartuchos de 9 milímetros, que es este tipo de armamento, las 2 alimentadores y el dinero en efectivo. Hablando de avionetas que se han caído, Byron, también recordarás que el año pasado, si no me equivoco, fue en Milagro, donde también cayó una avioneta, no se encontró en ese caso droga, no hubo tampoco heridos, pero es a veces natural y normal que suceda. A los amigos les contamos que efectivamente lo que hacen es que viajan en estas avionetas a baja altura, no son detectadas por los radares y tienen diferentes pistas clandestinas que utilizan para poder aterrizar e incluso en ocasiones ni siquiera son pistas, en autopistas, avenidas donde pueden caer. Porque como son avionetas, la avioneta no necesita por su autonomía algo muy grande, claro, no viene con fuerza porque son motores pequeños que necesitan más o menos unos 800 metros y claro, estos 800, 1000 metros más o menos en planicie se dan, por ejemplo, en camaroneras, en zonas, por ejemplo, bananeras, donde la extensión es plana, puedes abrir lo que llaman en el campo estas como trochas, guardarrayas,
Entonces se disimula porque muchos de esos parecen ser caminos vecinales donde los agricultores sacan su producción. Pues bien, lo que hacen los narcos es pagar a esta pobre gente para que les permita tener ahí, vamos, pagar entre comillas, ¿no? También hay amenazas, para que pueda aterrizar una pequeña avioneta, vuelo corto, retiran, dejan el dinero y se van. Y se vuelve a tapar, digamos, la famosa pista. Ahora, un tema que nos preocupa, amigos televidentes, es que la madrugada del sábado 23 de abril se dejaron unos panfletos con amenazas de muerte al ministro Patricio Carrillo. Los papeles impresos fueron dejados en un parqueadero de un canal de televisión. El ministro del Interior y la Policía Nacional confirmaron precisamente la existencia del panfleto, mas no lo han atribuido a algún grupo en especial, ni tampoco se ha hecho referencia a este grupo pues por esta situación. En horas de la tarde, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció dando todo su apoyo, obviamente, como era de esperarse, al ministro Carrillo, según dijo en su cuenta de Twitter, por decidir el combate que debe existir a estas mafias que están pues poniendo en vilo la seguridad no solamente de las autoridades, sino en general de toda la población. Y sí, efectivamente, esto evidentemente se debe a sus acciones de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y es una de las razones por las cuales ayer lamentablemente su equipo de comunicación nos comunicó que lamentablemente tenía que cancelar la entrevista que tenía con nosotros para este lunes, precisamente por un tema de seguridad, mientras el personal de inteligencia y de la policía trabaja en darle la mayor seguridad, por supuesto, al ministro. Como todos sabemos, una situación muy delicada y es una, digamos, amenaza real de lo que nos han dicho las autoridades. Sí, justamente estas amenazas se dan luego o al finalizar de una semana muy movida en el ámbito y en la gestión que ha hecho el ministro Carrillo. Recordemos lo que ha estado pasando con los habeas corpus, también las detenciones que se han dado tanto de los miembros de los tiguerones como de otras bandas delictivas vinculadas a los choneros, los chonequiles, recordarán ustedes. Y pues evidentemente ya se ha podido identificar y se ha confirmado que son reales estas amenazas. Dijimos antes, lo que estaba pasando con las narcoavionetas se veía en Colombia en la época de Pablo Escobar y también en México. Ahora también las amenazas, que eso lo veíamos en estos otros países, lo estamos viendo en el nuestro y es algo que las autoridades tienen que tomar las cartas en el asunto. No es, son simples amenazas fantasmas, ¿no? Evidentemente existe ya la confirmación de que esto pase y que esto también puede repercutir en la ciudadanía, ¿no? Estaremos muy atentos también a lo que pase. Esperemos que esto se pueda controlar a tiempo y evitar que la violencia de estos bandas criminales se traslade a las calles, como hemos visto ya en las últimas semanas también. Y también sería interesante que se pueda conocer quiénes son los autores de estas amenazas, ¿no? Por otro lado, para poder tomar también una acción mucho más pertinente, porque tampoco podemos estar 100% seguros, ¿no? Existen muchas amenazas que no son necesariamente verdaderas, sino que pueden responder a otro tipo de situaciones. Sin embargo, se ha manifestado en este caso que sí son amenazas concretas. Sí. Son amenazas concretas y en los panfletos justamente daban o mencionaban a alias Junior, ¿no? A JR, alias JR, que es la persona que fue, yo lo diría, fue protagonista por su habeas corpus que en el tercer intento lo lograron dar. Ese es un dato bastante preocupante. Porque los panfletos dicen que están yéndose contra JR, porque es la guerra que tienen los tiguerones contra los fatales, que es la organización que lidera actualmente alias Junior, quien por cierto ya tiene permiso para salir obviamente de la cárcel y trasladarse al cantón El Triunfo en la provincia del Guayas, donde debe cumplir con este habeas corpus. Y el ministro ha sido muy enfático en irse tanto contra los choneros como contra los tiguerones. En sus declaraciones públicas ha sido muy frontal y esto hace que en los panfletos apunten, como ya les hemos dicho, tanto contra el líder, el cabecilla narcoterrorista, como contra el ministro, a quien le piden que no se meta más y no se pronuncie más ni los defienda a una u otra banda. Pero precisamente el viernes 22 de abril, en horas de la tarde, el juez Enrique Moreira, justamente sobre este caso, notificó por escrito este cambio que él estaba dando precisamente a esta situación, de la decisión de otorgarle el habeas corpus precisamente a alias Junior, uno de los líderes de los choneros. Entonces, esta situación pues obviamente obliga a que se den estas circunstancias. Vamos entonces al directo que tenemos precisamente para conocer un poco más al respecto. Es de tal tamaño la ilegalidad y arbitrariedad del juez que, sin la motivación suficiente y la justificación documentaria y probatoria, ordena sin más que la atención médica urgente al PPL Roldán Paredes, la cual constituye la supuesta causa
de la petición de habeas corpus no se la haga en el policlínico del Centro de Rehabilitación Social. Ordena que la atención médica se la preste en su domicilio, que supuestamente para la comprensión de él debe tener las mismas condiciones de los policlínicos. No fundamenta su decisión en ningún informe médico demostrativo de falta de disponibilidad de atención médica en el hospital. No existe mención alguna de informes médicos oficiales del Ministerio de Salud Pública sobre la supuesta existencia de condición médica que ponga en riesgo la vida del privado de libertad. Pues bien, hemos conocido, compañeros, esta mañana que ayer en un pleno extraordinario del Consejo de la Judicatura, recordemos que el Consejo de la Judicatura es quien establece la principalización de un juez cuando es temporal. Pues bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura, lo han anunciado en su cuenta de Twitter, ha dicho, en uso de su atribución establecida en el artículo 40 del Código de la Función Judicial, el Código Orgánico, resolvió terminar, escuche bien, terminar el nombramiento temporal del juez de garantías penitenciarias del Guayas, Pedro Moreira. Esta decisión no impide que la Corte de Justicia del Guayas sustancie denuncia disciplinaria presentada contra Moreira. Recordemos que Pedro Moreira es el juez que ha dado precisamente este habeas corpus a favor de alias Junior. La presidenta de la Corte de Justicia, precisamente la semana pasada, mostró su malestar en un comunicado oficial que también lo colocó en sus redes sociales, y también la Corte a manera institucional, Carolina. Así es, justamente se da esta separación. El juez lleva 5 meses en el cargo por los indicios de irregularidades dentro del otorgamiento del habeas corpus a alias JR, porque hubo varios, no solamente uno. Por ejemplo, el hecho de que para que este habeas corpus sea concedido, la Constitución y las leyes ecuatorianas determinan que tiene que ser bajo ciertos parámetros. Uno de ellos es que el condenado no esté sentenciado por delitos graves. Recordemos que alias JR está sentenciado, entre otras cosas, por asesinato. Pero también dentro del proceso hubo anomalías como el hecho de que no había informes médicos sobre la supuesta gravedad de la enfermedad de alias JR, y si uno lee el fallo, que lo voy a leer textual, porque a alias JR se lo envía a su casa, pero también se le determinan, entre otras cosas, por ejemplo, no salir del país y usar grillete. Pero en el fallo consta, y dice así, tal cual: la no existencia en stock de dicho dispositivo, del grillete electrónico, no será impedimento para el traslado del ciudadano Roldán Paredes, empero sí es responsabilidad del SNAI colocarlo a la brevedad posible. Es decir, así no haya grillete electrónico, él, de acuerdo a este fallo judicial, podría salir de la cárcel. Y nos hemos sorprendido, quizás ustedes escucharon que hemos emitido cierto sonido porque noticia de última hora, hubo un atentado de bomba en la penitenciaría de Guayaquil, en este caso en el caso de la cárcel de La Roca, que es la de máxima seguridad. Ya en unos minutos vamos con más información sobre el tema, pero sí, la situación es bastante crítica. Usted se preguntará quién es JR o por qué está involucrado en todo este caso. Bueno, él es uno de los 2 líderes de los choneros que ahora están a cargo de esta organización narcodelictiva tras la muerte de Alex Rasquiña en 2020. Alex Junior está sentenciado a 22 años de cárcel por 2 sentencias de asesinato y además procesado por otro tipo de delitos como delincuencia organizada, como ingreso de objetos prohibidos, y además dentro de todo esto que ha pasado con alias Junior, quien dice que tiene cirrosis, que tiene problemas del corazón, también de diabetes. Pues bueno, el fin de semana hubo un atentado también contra una ambulancia en el que acribillaron a 3 personas que viajaban en ella, una paciente, una mujer, una docente que estaba siendo trasladada hacia Durán. Fueron atacados porque pensaban que allí viajaba Junior, luego se descubrió y se confirmó que no tenía absolutamente nada que ver. Un lamentable error que causa enluta al Ecuador y que en este caso es parte de esta guerra que estamos viendo al estilo mexicano, y eso es algo muy triste, así que ya en unos minutos vamos con el tema del atentado de bomba, sí. Y justamente, compañeros, amigos televidentes, las últimas decisiones judiciales, como lo que ustedes acaban de mencionar, el habeas corpus otorgado a alias JR, propició un encuentro entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, con las autoridades de la función judicial en la gobernación del Guayas este domingo. La reunión duró 5 horas a puerta cerrada y en horas de la tarde dieron una rueda de prensa para comunicar las acciones que se van a tomar
tomar precisamente en el sistema judicial. El primer mandatario indicó que desde la función ejecutiva se adjudicarán todos los recursos necesarios para apoyar a la función judicial en la lucha por la seguridad ciudadana frente a estas situaciones que estamos viendo que en realidad nos están causando mucha alarma y sobre todo que necesitan tener una solución lo más pronto posible conjuntamente con todas las autoridades del sistema judicial y por supuesto el gobierno de por medio. Carolina. Así es, justamente como mencionábamos, esta reunión se llevó a cabo el día de ayer en la Gobernación del Guayas y estuvo entre otras autoridades la fiscal Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional Iván Saquicela y también del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo con el presidente Guillermo Lasso. Al finalizar esta reunión, que fue bastante extensa, se determinaron ciertos puntos y fue uno específico el que vayan a la Corte Constitucional para pedir un pronunciamiento sobre la limitación y sobre el alcance también del habeas corpus. Específicamente se emitió un comunicado en el que se menciona que se pedirá a la Corte Constitucional que se aclaren los alcances y límites de la figura del habeas corpus para eliminar estos elementos discrecionales que se han otorgado. Como hemos visto, fue en primer lugar al ex vicepresidente Jorge Glass, luego al ciudadano holandés que era también buscado por narcotráfico, estaba con un pedido de extradición. Estamos hablando de lo que ha ocurrido recientemente con alias JR, pero también se va a solicitar revertir el precedente jurisprudencial que impide el inicio de procesos por prevaricato a los jueces. Recordemos que la Corte en una disposición anterior determinó que no hay prevaricato en acciones de protección, en este caso el habeas corpus es una acción de protección constitucional, y también se van a revisar los límites de potestad disciplinaria que tiene el Consejo de la Judicatura actualmente. Pero el presidente Guillermo Lasso hizo un pronunciamiento tras la reunión. Escuchemos. Saben que la independencia de poderes es una de las causas por las que siempre he luchado. Sin embargo, independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes. Que estamos dispuestos siempre a luchar contra la corrupción, incluso casa adentro, porque si hay actos irregulares de juezas y jueces, nosotros vamos a denunciar y vamos a pedir las sanciones que correspondan. De que se restituya al Consejo de la Judicatura la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente las de negligencia manifiesta, que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Es clave lo que dice el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, actuar de oficio. Recordemos que para que, en este caso, esta institución pueda empezar a analizar y a determinar si hay o no ciertas irregularidades en lo que hace un juez, pues tiene que haber una denuncia, presentar una denuncia, una demanda, y ahí lo hacen. ¿Qué ha sucedido? Que, por ejemplo, en el caso del juez de Manglar Alto, si no se presenta nada, pues no hay potestad o no hay nada que implique que la Judicatura puede empezar con estas acciones disciplinarias hacia estos magistrados. Recordemos también, como parte de todo esto que está sucediendo, que el SNAI, que pertenece en este caso al gobierno, al Ejecutivo, es la entidad que lo que puede hacer es apelar la decisión de los habeas corpus para buscar que se revoque y que en este caso los privados de libertad que han sido beneficiarios de este tipo de situaciones penitenciarias puedan retornar a la cárcel. Ya lo hizo el SNAI con el tema de Jorge Glass, también con lo de alias JR, pero eso no implica que haya una sanción contra los jueces. Como ya lo contó Byron, en el caso de Pedro Moreira, a él sí, el Corte Nacional de Justicia puede empezar con estos temas disciplinarios, que es decir, le quito su estatus de ser juez temporal, y en ese caso pues es otra medida, pero la Judicatura es quien le puede sancionar e incluso quitar los permisos para estar laborando. Revisar caso por caso es importante, no poner todos en la misma situación, sino que cada uno de los casos debería tener un tratamiento específico y analizar exactamente en qué condiciones jurídicas se debe aplicar el habeas corpus como un recurso constitucional. Exacto, es que aquí se está hablando muchísimo de... ¿Estamos hablando de una herramienta constitucional que sirva realmente o estamos hablando de una justicia selectiva que solamente beneficia con estas herramientas a personas de acuerdo a, pero que no tienen los o no se enmarcan dentro de los elementos constitucionales para ser beneficiados con esta herramienta? Ahora, si bien es cierto, yo creo que es un aspecto muy importante este pronunciamiento que pedirán a la Corte Constitucional, sobre todo
en el aspecto de la evaluación a los jueces, que actualmente ya hay herramientas para evaluación, pero que el Consejo de la Judicatura, y lo ha mencionado en varias ocasiones, se siente impotente porque a ellos se les quitó la competencia de poder abrir estos expedientes, de poder evaluar a sus jueces. Ahora, pueden hacerlo jueces superiores, sí es cierto, pero eso no, y eso es algo que no en muchos casos se hace, no se realiza. ¿Por qué se evitó esto y se eliminó el tema de la competencia dentro del Consejo de la Judicatura? Se mencionaba que en el régimen de Rafael Correa hubo muchos excesos y muchos jueces fueron evaluados y fueron sancionados por el famoso, ustedes recordarán, error inexcusable, y luego tuvieron que ser reparados también en muchos casos. Por eso se quitó esta competencia. Sin embargo, ahora vemos que realmente en estos momentos en donde quizá existe una extralimitación de los magistrados, se necesita tener este marco constitucional y marco legal para que las personas competentes, en este caso el Consejo de la Judicatura, pueda tomar cartas en el asunto. Eso se dio en una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que lo hizo la Asamblea anterior. No esta, sino la que finalizó el año pasado, pero lo hizo en diciembre del 2020. Precisamente la entonces presidenta del Consejo de la Judicatura, María Carmen Maldonado, lamentó que se le haya quitado esa potestad administrativa del Consejo de la Judicatura, que era algo discrecional. Es decir, en casos excepcionales, como tú bien lo dices, Carolina, porque antes hubo un abuso, en cambio, de la famosa error inexcusable o negligencia manifiesta, que se llama la figura jurídica. Pues ahora el Consejo de la Judicatura es un mero administrador, como muchos jueces lo dicen, simplemente la parte administrativa, compra de papeles, que las instalaciones están en buen estado, pero ya no puede ser un órgano que regule el comportamiento de los jueces, y allí es donde queda esta puerta abierta de la discrecionalidad. Un juez superior no va necesariamente a juzgar a un juez inferior, en este caso un juez multicompetente de manglar alto, por ejemplo, del presidente de la Corte de Santa Elena. Ahí es donde queda la duda realmente, ¿no? Y el problema es que todo este tipo de serie de irregularidades lo que hacen es poner en peligro a la ciudadanía, y es lo que le ha dicho el presidente Lasso a Iván Saquicela y el resto de participantes de la reunión de ayer, porque con esta situación que el habeas corpus, si bien es cierto, ya lo hemos dicho, es algo constitucional, pero está implicando que la guerra de las cárceles pase a las calles. Hemos visto que han habido ya diferentes tipos de atentados, ya un coche bomba, que lo vamos a ver en cuestión de minutos, pero también esto implica que si, por ejemplo, sale Junior, sea una guerra que no se puede contener. Es lo que ha dicho el propio ministro del Interior también, que él tuvo un intercambio de Twitter con Pedro Moreira, el juez, y le dijo: usted lo que está haciendo es que la seguridad ciudadana esté en peligro. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, también le dijo al juez: usted está actuando a favor de las mafias porque no está protegiendo a los ciudadanos. ¿Qué es lo que responde en este caso Moreira? Y lo que dijo es: yo actué en libre derecho y ustedes como Policía Nacional tienen que aplicar, ejecutar y lograr que se cumpla lo que yo estoy diciendo, que es custodia policial el 100%, las 24 horas, 7 días de la semana para alias Junior. Lo que dice la policía, lo que se está debatiendo en redes sociales, es que es muy irónico también que la policía tenga que estar dándole protección a una persona que está atacando no solamente a funcionarios policiales, sino evidentemente a toda la población. ¿Me confirma la producción? Sí, ya tenemos entonces el Twitter. La policía acaba de confirmar que un coche bomba explotó en los exteriores de la cárcel regional de La Roca. La fotografía sería importante, ¿no? Exactamente. Ahí podemos observar. Bueno, recordémosle a la gente que esta cárcel estaba sin ser utilizada hasta hace un mes, cuando fueron trasladados por primera vez 5 miembros de los Lobos, que son los cabecillas que organizaron la última masacre, el último amotinamiento en la cárcel del Turi. Ellos fueron trasladados a este lugar donde también se encontraron armas. No tenía ni un mes en funcionamiento. Ahí vemos ya los destrozos que ha dejado la siguiente fotografía. Sí. Es prácticamente el momento de la explosión, que fue a la madrugada, eso de las 5:30 de la mañana, casi las 6 de la mañana, por eso se ve la oscuridad al fondo. Ese sector, el Lautari, para quienes nos escuchan, es al lado de la penitenciaria, es decir, no es en la avenida esa sino que es una calle lateral, una callecilla, una calle pequeñita. Quienes no conocen Guayaquil, esa zona el complejo penitenciario son más o menos unas 5 hectáreas, donde está la penitenciaría, el centro de detención provisional de varones, la cárcel de mujeres, y al fondo está
la famosa La Roca. Pues bien, ahí hay una calle, digamos, una calle lateral pequeñita, que es donde se ha ocurrido la explosión. Allí afuera hay estos locales de comida, cyber, precisamente fuera de locales. Aparentemente, de lo que se conoce, no ha habido víctimas fatales porque a esa hora no hay muchas personas circulando a las 5:30 de la mañana. Claro. No, y según podemos ya revisar en las redes sociales, como bien decía, la explosión provocó daños materiales, pero también alerta y conmoción dentro de la población en esta zona que lo mencionan ya, está preocupada. Y esto ocurre 2 días después de otra detonación de un explosivo, también en un carro en el mismo recinto, según lo que se está ya mencionando. Esperemos que las autoridades puedan ya esclarecer lo que está ocurriendo. Se han trasladado ya, están controlando, se ha controlado también la explosión, no ha pasado a mayores, pero sí nos deja también este sabor amargo de qué es lo que está pasando en estos momentos. Y además, contarle a los amigos que cuando hubo la audiencia de habeas corpus de Alias Junior, también hubo un intento de colocar un explosivo, que en este caso fue atribuido a los Chone Killers. Horas después se detuvo a las personas que estaban involucradas. Y además, como un dato complementario, porque se ha hablado mucho en redes sociales del futbolista ecuatoriano Gabriel El Loco Cortés, quien se decía que iba a ser trasladado a la cárcel de La Roca, luego a la cárcel 4 en Quito. No, Gabriel Cortés ya está en la penitenciaría del Litoral, en el pabellón 8, junto a los demás miembros de los Tiguerones. Se encuentran en ese lugar. Evidentemente no tiene nada de relación, o por lo menos eso se desconoce, si tenga algún vínculo con lo que acaba de pasar hoy en la mañana, pero quería darles ese dato complementario para que las personas estén muy pendientes de que no es que Cortés fue enviado a La Roca, no, él está ahí cerca, pero es otro caso completamente diferente. Hay más información sobre la explosión del coche bomba. Se ha determinado ya que 4 fueron las personas que se trasladaban en 2 motos las que, según las cámaras que se ha registrado, activaron los explosivos y fugaron en las motocicletas. Son 4 las personas que han sido identificadas de estar detrás de la explosión de este coche bomba fuera de la cárcel de Guayaquil. Un vehículo de la policía, ¿no? Un vehículo, eso no se ha determinado. Si es un automóvil, no voy a decir la marca, pero se ha dicho que es un automóvil. No deja de ser una expresión violenta que nos pone, pues, por supuesto, en una alerta ciudadana. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos ya está con nosotros nuestro querido compañero Fabián Alarcón y nos trae ya los deportes. Así que ya volvemos con más. A esta hora nos vamos a conectar con el doctor José Morillo, es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. A propósito de esto que se ha vivido este fin de semana, una serie de críticas y preocupación por parte de las autoridades por este excesivo uso del recurso denominado del habeas corpus. Doctor Morillo, muy buenos días. Buenos días, Byron. Un gusto estar en este medio de comunicación. Gracias, doctor. Voy a compartir con ustedes en la pantalla una carta que han enviado el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Banza Quisela, y el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, a propósito de pedirle al presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, lo tenemos en pantalla, precisamente esto, que por vía jurisdiccional se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales, que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales y que se revisen los límites de las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Doctor Morillo, ¿cuánto tiempo podría tomarle a la Corte Constitucional tener un dictamen para que ustedes puedan actuar de oficio? Gracias, muy buenos días. Sin duda creo que la reunión convocada por el señor presidente de la República junto con las autoridades de la función judicial envía un mensaje de articulación institucional frente a estas decisiones jurisdiccionales polémicas adoptadas por jueces en el sistema judicial y sobre todo ya en el sistema constitucional. Sin duda que los 3 temas que usted ha mencionado han causado inconvenientes y problemas al momento de realizar una aplicación del derecho por parte de los señores jueces, por lo que creo que esto es oportuno y pertinente realizar este requerimiento a la Corte. Esperemos que la Corte Constitucional pues reaccione frente a estas decisiones que se han adoptado y que se blindan precisamente los señores operadores de justicia en las sentencias de la Corte Constitucional. No le podría dar un tiempo en el cual pueda pronunciarse, pero creo que
las circunstancias ameritan que la Corte Constitucional en el menor tiempo posible se reúna pues y tome las decisiones que ayudarían pues sin duda a que exista una administración de justicia en mejores condiciones. Doctor Murillo, ¿un juez temporal puede emitir un habeas corpus? Le digo esto porque el señor juez Pedro Moreira de Garantías Penales de la provincia del Guayas ha sido temporal. Veo que ustedes acaban de concluir su contratación como juez temporal. ¿Qué va a suceder a propósito de esto? Sí, sin duda creo que las actuaciones en este caso del juez Moreira han sentado polémicas dentro de estas decisiones que ha adoptado el habeas corpus. Él está facultado a realizar el habeas corpus, pues él fue designado por como juez de garantías penitenciarias en la ciudad de Guayaquil. En este sentido, pues el Consejo de la Judicatura, con la calidad de juez temporal que tiene el doctor Moreira, pues ha sido terminada esta contratación en ese sentido y pues separado de la institución. Este es un problema a propósito de la temporalidad. ¿Qué porcentaje de jueces, sobre todo de estas unidades judiciales polémicas, ¿no? Derechos de garantías penales, jueces de lo penal, etcétera, etcétera, son temporales? Para tener una idea de lo que sucede ahorita con todos los jueces. No, mire, nosotros no manejamos temporalidades, sino en casos específicos en los cuales existen problemas de litigios, en los que han sido jueces removidos titulares y están en un litigio. No podemos dar nombramientos temporales. En este caso se habla de una temporalidad, en este caso puntual del abogado Moreira, porque son jueces de descongestión, puntualmente en el tema de garantías penitenciarias que se produjo por efectos de la crisis carcelaria. Pero nosotros no manejamos figuras de jueces temporales de manera arbitraria o peor, llenar de jueces temporales, no. Son temas puntuales, por ejemplo, los de la Corte Nacional de Justicia también que existen como jueces temporales y otros casos, pero muy puntuales. No es una práctica común del Consejo de la Judicatura, sino por estas circunstancias que son pasajeras y que luego pues en el tiempo van ya terminando esa necesidad. Esto es importante aclararlo. Doctor Murillo, entonces el juez Pedro Moreira ya no puede despachar absolutamente nada. O sea, hoy va a su despacho, retira sus cosas y se va a su casa. El día de ayer, en la noche, ha sido notificado con la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por ello pierde jurisdicción y competencia, él ya no podrá actuar. En este sentido, se ha dispuesto adicionalmente que el despacho que tenía a cargo el doctor Moreira, pues sea entregado ya a otro juez y que pueda continuar con el despacho de sus causas. ¿No es el mismo ejemplo del juez Moscoso de Manglar Alto, provincia de Santa Elena? Es decir, allí sí el presidente o la presidenta de la Corte Provincial debe actuar de oficio, es decir, abre una investigación. Sí, es importante mencionar que lo del juez Moreira se pudo actuar en ese sentido porque existe un nombramiento temporal. Pero esto no resta ni quita de que la Dirección Provincial del Guayas inicie y arranque su procedimiento disciplinario en contra del doctor Moreira por las circunstancias que se han relatado inicialmente. En el caso del juez Moscoso, pues la directora provincial del Guayas es quien debe iniciar también el proceso de investigación, y si es que existe una declaratoria jurisdiccional previa, pues que debe emitir sus jueces superiores, inmediatamente el Consejo de la Judicatura se reunirá y resolverá si es que existe una medida cautelar en este caso o preventiva como es una suspensión. Tenemos que esperar esos insumos. Doctor Murillo, para el buen entendimiento de quienes nos escuchan y nos ven a esta hora, que no son abogados, los ciudadanos en general, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, ¿hay un plazo para socializar eso con los jueces? ¿Le corresponde a ustedes, como órgano de administración, socializar los límites de acción, por ejemplo, en el uso del habeas corpus? Sí, mire, lo que se está solicitando en este caso, como se leyó, es que vía jurisprudencia se aclare este alcance y se delimite el habeas corpus, porque hay elementos discrecionales que pueden dar paso a abusos, por lo que una vez que la Corte Constitucional se pronuncie en relación, y si es que él considera que debe limitar o aclarar esos alcances de habeas corpus, pues el Consejo de la Judicatura, a través de mecanismos
como la Escuela de la Función Judicial socializa estos cambios que se han dado y realiza pues un inteligenciamiento de esta norma para que los jueces puedan de alguna manera pues, tomar esto y aplicarlo, sin prejuicio de que esas sentencias son notificadas y además de eso son públicas y son de cumplimiento obligatorio para los operadores de justicia. Doctor Morillo, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Byron. Buenos días. Gracias a usted. Al doctor Juan José Morillo es vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Verónica, estamos a segundos de irnos. Así es, Byron. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa y les esperamos de lunes a viernes, como todos los días, por supuesto, a las 22 horas con más información. Hasta pronto. Que la pasen muy bien. Buenos días. Buenos días. Nos vemos en la noche.